En este vídeo vamos a ver qué es un protagonista y un antagonista. Comenzamos con la lección. Antes de pasar a definir el entorno, el aspecto físico, la personalidad y la motivación de nuestro personaje, hay que definir un aspecto muy importante y es ¿en qué punto está nuestro personaje? ¿Es protagonista, antagonista, secundario, de reparto, principal? Por supuesto, esto es muy importante, ya que el trabajo del conflicto de nuestra historia se verá directamente afectado por este punto. No desarrollaremos de la misma manera el conflicto de un personaje secundario que de un personaje principal, o de un protagonista o un antagonista. Antes de continuar con este punto, definimos el concepto de protagonista y antagonista. Este concepto lo hemos interiorizado todos, ya que identificamos al protagonista como aquel alrededor del que gira la historia, el bueno, y el antagonista como su enemigo, némesis o el malo. En este punto hay que hacer un alto y dejar claro que el concepto de bueno y malo solo existe en la ficción del cine y que en muchas películas se pone en duda, ya que en realidad no existen buenos ni malos, solo puntos de vista. Es el ejemplo claro de Juego de Tronos. Esto aparece en la ficción porque siempre tenemos que tener referentes y personajes con los que identificarnos y empatizar. Seguimos, los personajes secundarios son los que acompañan a estas dos figuras, sobre todo la del protagonista. Mientras más peso tenga un personaje secundario al lado de un protagonista, más importancia tendrá un secundario al lado de un antagonista. Es algo así como equilibrar la moneda o la fórmula para mostrar un conflicto entre los mismos. Un concepto básico de narrativa que nos hace estar enganchados a la pantalla e identificarnos con los diferentes estereotipos y personajes. En mi opinión, y según vemos en las diferentes producciones, sobre todo las actuales, los antagonistas están incluso mejor definidos que los protagonistas. Incluso los personajes secundarios de reparto se definen mejor que en otras épocas del cine. Esto indirectamente nos cuenta más cosas sobre él o los protagonistas y la historia en sí. Este hecho provoca automáticamente un conflicto directo con el protagonista y nos muestra mejor su entorno, empatizando más con él y por supuesto creando una mejor evolución de toda la historia. A la hora de construir un personaje no hay que quedarse en el protagonista, para mí incluso se debe dedicar más tiempo al antagonista, recordemos, mientras más fuertes sean todos los personajes de la historia, más potente será nuestra historia y más potente será nuestro personaje principal. Crear personajes debe ir más allá de solo crear nuestro personaje principal, por supuesto siempre estando dentro de nuestras posibilidades. Veamos algunos ejemplos rápidos de este concepto de protagonista y antagonista. Seguro que todos tenemos en la cabeza una docena de películas y personas en la cabeza. Empezamos con The Walking Dead. Vemos como Rick a lo largo de la serie se va enfrentando con diversos antagonistas, pero si tuviéramos que mostrar algunos, seguro que sería Negan, el que hace que Rick se someta y pierda la compostura. En el ejemplo de Pitch Black vemos un fenómeno curioso, cómo el antagonista al final acaba siendo el protagonista. O visto desde otro ángulo, vemos un antihéroe protagonista, con un némesis muy bien definido, que en principio es un héroe. El concepto de protagonista-antagonista queda muy claro en el mundo del superhéroes. Recordamos Batman, cuyo máximo némesis es Joker, un personaje muy trabajado a lo largo de los años en todas sus entregas. Hasta aquí la lección de hoy. El ejercicio para esta lección es coger diferentes producciones, films o series e identificar el protagonista y el antagonista. Os ha hablado Carlos Loride y nos vemos en la siguiente lección.